Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Y hoy estamos contentos, como siempre, recibiendo a nuestro querido amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y estudioso de geoestrategia, estrategia militar, geopolítica y todo este tipo de cuestiones. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Bienvenido. bien. Pues nada, aquí estamos, de momento con luz. Tenemos luz, de momento, tenemos señal de internet, lo cual es un lujo en estos tiempos que corren. Y bueno, y parece que de momento la cosa se aguanta. Eh, los españoles, me imagino que los que todavía piensan un poco deben estar dándole vueltas, ¿no? A qué ha pasado, los que no están bailando y aplaudiendo cuando viene la luz, ¿no? Estos son como los que cuando el bichito aplaudían por la Sí, tarde, ¿no? ahora Exacto. a los electricistas, ¿no? Ahora los electricistas, exacto, exacto. Mm. Querido amigo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, a ver, esto como en todos los acontecimientos, hombre, merece la pena un análisis porque hay muchos aspectos a considerar, ¿no? Incluso hay un aspecto geopolítico que trataremos al final Muy bien. porque estos procesos parece ser que siempre son aprovechados para otra cosa. Es decir, ocurrió con el bichito, ¿m? Ocurrió con la guerra, ocurrió con el pinchazo, ocurrió con el bichito, ocurrió con bueno, todos los acontecimientos, la emergencia climática, la emergencia económica, es decir, cualquier cosa que es emergencia acaba siendo aprovechado de alguna forma para determinadas políticas y eso tiene una lectura geopolítica. ¿M? El acojone general, el acojone general. Exactamente, exactamente. Es decir, siempre es lo mismo. Y como ya anunciamos alguna otra vez, acabará viniendo el meteorito, los marcianos, y Dios sabe que no, la invasión de los zombies y yo qué sé, cualquier cosa que se les ocurra que pueda llevar miedo a la gente, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es decir, a ver, lo ocurrido, ya, Sí. quiero decir por delante que, hombre, yo no soy un experto en esto de las redes eléctricas, hay ingenieros que son magníficos, yo recomiendo, por ejemplo, a Antonio Turiel, que de esto sabe bastante, y tienen en YouTube, que pueden escuchar alguna de sus charlas, ¿eh? Incluso, bueno, pues periodistas económicos como Lorenzo Ramírez, que vienen anunciando ya desde hace tiempo que esto se iba a producir. ¿Mm? Sí, sí. Y el que se iba a producir estos apagones tiene una causa muy, no fácil de explicar, pero sí comprensible. Es decir, que esto iba a ocurrir porque cada vez más en el sistema de generación eléctrico cada vez pesan más las energías renovables. Que está Ujú. muy bien, todo el mundo dice, oh, qué bien, el sol, los ventiladores, esto que nos han puesto por los campos, qué magnífico, salvamos el planeta, la galaxia entera, etcétera, etcétera. Pero claro, esto como siempre, nunca se acude a los costes totales. ¿No? Claro. Eso pasa, por ejemplo, ya pasaba con el carbón o con las nucleares. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Claro, pero es que en el coste de la energía nuclear no estáis metiendo todo el coste que lleva después el tema de los residuos. Y era verdad, Sí. claro, era verdad. Es decir, al final eso había que meterlo en el balance económico, ¿no? Bueno, pues en el tema de las renovables y las placas solares y las fotovoltaicas es lo mismo. Es decir, no se trata solamente de, yo lo instalo, obtengo energía, mira qué barata es, la da el sol. No, claro. Y todo el proceso con sus consecuencias para el medio ambiente que tiene la fabricación o el reciclaje o, y esto tiene que ver con lo ocurrido, todos los sistemas que hay que montar en la red para mantener la inercia, la frecuencia estable de la red. Claro. Porque, ¿qué es lo que ha pasado en el fondo? Lo que ha pasado. Pues que en un momento determinado se produce un evento que no sabemos cuál es, porque aquí nadie quiere dar detalles, no sabemos cuál es el evento. Bueno, dicen que Ese, han desaparecido 15 sí, gigavatios. es decir, bueno, es 15 gigavatios, sí.
Eso, pero eso es una forma de explicar lo que ha pasado, pero sin saber la causa de lo que ha pasado. Claro, porque desaparecer, porque hay una caída en un momento determinado, porque hay una caída en la generación eléctrica de 15 gigavatios. Es decir, ¿cómo se produce esa caída en vertical? Algo pasa, ¿no? Claro. Algo pasa. Eso es lo que nos tienen que explicar. Porque una vez que se produce esa caída, que viene precedida de unas fluctuaciones que provocan inestabilidad en la red eléctrica, pues ya todo es explicable. Claro, aquí la cuestión es por qué se produce esa inestabilidad. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es una falla estructural, una debilidad estructural de la red. Y es que, para que todo el mundo lo entienda y explicándolo de forma muy pedestre, la red eléctrica es de corriente alterna. Es decir, no está depositada en ningún sitio la electricidad. No hay unas baterías, ni unos acumuladores, ni nada por el estilo. Está circulando. Y está circulando a una frecuencia muy determinada que tiene que ser muy estable para que no produzca picos hacia arriba o hacia abajo que provoquen que salten, para proteger los sistemas, salten los sistemas de corte de las subestaciones. Cuando se produce un sistema de corte, cuando se produce un corte de una subestación, las demás, para protegerse, empiezan a cortar también, porque ya se ha producido la inestabilidad. Claro. Y empieza la cadena de subestación, por esa subestación va cortándose. Y esto se va produciendo en segundos. En segundos. Y al final cae toda la red. Es lo que se llama caída al cero. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Y eso se produce por una debilidad estructural en la red. Porque la red está ahora mismo, fíjate, tengo aquí algún dato. Cuando se produce el apagón a las 12:33 del día de lunes pasado, sí. Un minuto antes, tengo aquí los datos, el 78% de la producción eléctrica obedecía a fotovoltaica y eólica, es decir, a paneles solares y ventiladores, es decir, de molinillos. Bien, estos sistemas no son sistemas inerciales, generan corriente continua que luego hay que pasar a corriente alterna. No tienen turbinas. Las turbinas son unas máquinas pesadas que permiten mantener la frecuencia, bueno, porque por una cuestión de pura inercia. Tú una turbina, a un motor le cortas la luz en un momento dado y todavía durante un tiempo sigue dando vueltas. Claro. ¿Por qué? Porque tiene una inercia, ¿no? Bueno, pues un poco para que nos hagamos idea de cómo sería esto, ¿no? Claro, bueno, pues la fotovoltaica y solar no tienen esa inercia, esa capacidad de mantener la frecuencia. Como no tienen esa capacidad, cuando se produce una falla, generan unas fluctuaciones que el sistema permite un nivel de fluctuación de 50 hercios la frecuencia, permite, bueno, pues más 0,1 menos 0,1, ¿vale? De 50, es decir, estamos hablando de 49,9 a 50,1. Pero es que se produjo una fluctuación que bajó hasta el 49,5. Qué barbaridad. Sí, sí. Y entonces eso ya hizo que empezaran a cortarse todas las subestaciones. Y se produjo el colapso, la caída a cero. ¿Vale? Esto no, como digo, no es nuevo. Es decir, esa debilidad estructural existe porque habría que invertir miles de millones de euros para montar toda una serie de dispositivos en la red eléctrica que permitiera que si hubiera este tipo de fluctuaciones debido a las energías renovables, no se produjeran estas situaciones como la que vimos ayer. ¿Qué es lo que no han hecho? En la famosa transición. Exactamente. Rollo, la transición ecológica o energética más bien parece un salto al vacío. Claro. Es decir, y esto, ya digo, no es nuevo porque lo vienen anunciando expertos, ingenieros, lo vienen anunciando algunos, como digo, Lorenzo Ramírez lo
lo ha comentado desde hace bastante tiempo, que esto iba a acabar produciéndose, pero es que, vamos, mira, yo tengo aquí un paper científico de 2 ingenieros portugueses, publicado en el año 2023. Os digo, el título del paper es Evaluación del comportamiento de la estabilidad de frecuencia respecto a la reducción de inercia debido a la alta integración de las renovables en el sistema ibérico. Está estudiado. Sí. Sabemos que se iba a producir. Mira, simplemente el resumen del abstract del paper, para que lo dice. La progresiva integración de convertidores electrónicos basados en fuentes de energía renovables conducirá a una reducción de la inercia síncrona, es decir, que se mantenga la frecuencia del sistema, que puede poner en peligro el comportamiento de estabilidad de frecuencia del sistema, especialmente en el caso de sistemas aislados o pobremente interconectados, como es el caso del sistema de la península ibérica. Como podéis imaginar, es un artículo muy científico, está en inglés, un artículo muy científico, muy técnico, que no vamos a darle mayor cobertura aquí, pero que está en la red, está accesible, sobre todo a aquellos que les interese y tengan, bueno, pues un poco de formación matemática y tecnológica como para poderlo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que esto no es sorpresa. No debería ser sorpresa. Los ingenieros lo sabían. Es más, te digo, esto ya en un informe de Red Eléctrica Española de pasado mes de febrero ya se anunciaba el riesgo de que se produjera un evento de este tipo. Hace una semana Repsol ya anunció que se había producido un apagón en una de sus refinerías en Cartagena y que, por lo tanto, eso indicaba un riesgo sistémico para el sistema. O sea, un riesgo sistémico de la red. Pero es más, el gobierno o las autoridades responsables de la red eléctrica también lo sabían. Y lo sabían porque esta situación se ha producido 5 veces en 2024 y 2 veces más en lo que llevamos de año. Lo que pasa es que no ha caído el sistema de acero. Y no ha caído porque, para cubrirse las espaldas, el gobierno estableció unas bonificaciones en el precio de la energía a grandes industrias para que, si en un momento necesitaban acometer un pico, desconectaban la industria. O sea, la paraba directamente. La paraban. Y de esa manera, pues intentaban evitar que esto se fuera a una situación como la que hemos vivido ayer. Las famosas paradas técnicas, ¿no? O sea que... Sí, es decir, pero claro, fíjate que esto no es más que un parche, una chapuza. Bueno, es decir, antes de que se caiga el sistema, lo paro. Claro, efectivamente. Pero porque no hay suficiente energía, claro. No, o simplemente porque se producen unas los altibajos estos, que ¿no? tiran la red, claro, que tiran la red abajo, ¿no? Y entonces esto es lo que se está produciendo. Entonces, bueno, pues esto es lo que, ya digo, explicado de forma un poco, yo espero que más o menos se entienda, ¿no? Sin recurrir a muchos tecnicismos, esto es un poco lo que ha ocurrido. Ahora bien, hay discusión en cuanto a qué, a cuál es el evento que inicia el asunto. Aquí hay varias hipótesis. Se ha hablado del ciberataque. Parece ser que no hay indicios. Yo creo que hubiese sido fácil de saber a las pocas horas si estábamos ante un ciberataque, porque no hay muchas opciones de hacer un sistema de esto, salvo o es que has introducido un malware dentro del sistema informático de la red eléctrica, o es que has tenido acceso a algún sistema crítico. Yo creo que las dos cosas a estas horas ya se habrían detectado. Es decir, si hubiera habido un ciberataque, se habría detectado ya, como todos los días se reciben multitud de ciberataques, por hackers, por estados, por, bueno, pues, este mundo que vivimos, ¿no?
y inmediatamente se hubiera detectado. Y además ya sabemos a quién hubieran acusado. Habría sido Putin, que se levantó de mala leche ese día y dijo, y ahora les corto la luz. Bueno, ya has visto que han empezado a circular todo tipo de memes con Putin Claro, desconectando claro. enchufes y tal. Bueno, a ver, está bien para el chiste, ¿no? Pero no tiene Sí, base real ninguna, salvo los imbéciles, de algunos de la gusana mediática, algunos de estos imbéciles que sacan a reducir a Putin o a los chinos o a quien sea, simplemente para no explicar que esto es un desastre propio de los sucesivos gobiernos españoles, que no han acometido lo que tenían que cometer, porque el dinero se gasta en otras cosas. Porque la señora que dirige Red Eléctrica Española cobra aquí más de $500,000 al año, no tiene ni puta idea de lo que tiene entre manos, y en cambio, bueno, pues no se cometen las obras que habría que cometer, ¿no? Igual que en la Dana, no se acometieron las obras de las presas, de los cauces de los ríos, y cuando ocurren las cosas, pues luego entonces nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, pues es un poco parecido. Eso sí, €500,000, más de €500,000. doña Beatriz Corredor, sí, se le Doña lleva. Beatriz, Doña Beatriz. Bueno, pues como digo, esto ya decir, venía avisado, ha estado ocurriendo, lo han ido solventando con la parada de la industria. Los costes de esa parada los pagamos los ciudadanos, que se sepa. Por supuesto. Que se No sepa. podía ser de otra manera, ¿no? Sí, sí. Claro. Y bueno, pues si no ha sido un ciberataque, ¿qué otra cosa puede ocurrir en el evento? Hablaban de una cuestión atmosférica. AEMET ya ha desmentido el bulo de que hubiera habido una especie de vórtice de inducción calorífica en algún punto que hubiera... No ha habido tal cosa. Es más, es decir, si esto fuera así, yo creo que estaríamos viendo apagones no solo en España, sino en muchos países del mundo Claro, constantemente, porque claro, los anomalías atmosféricas sí. ocurren continuamente, ¿no? ¿Qué otra cosa ha podido ocurrir? Bueno, pues una avería. Bueno, pues podría ser. Lo que pasa es que si ha habido una avería, incendio o accidente en alguna subestación, ya vamos, no que se sabría ahora, es que se tendría que haber sabido ya a las 2 de la tarde de ayer. Exacto. Oiga, Sí. es que ha explotado el transformador de la subestación de no sé dónde. Pues es que Y así luego es. que también para Es cargarse sacar toda una la red foto con un de móvil. España, claro, ¿Eh? y luego un transformador en Barcelona, por ejemplo, hace unos años se incendió un transformador en Barcelona ciudad que dejó a la ciudad a oscuras, pero fue un incendio. Pero no Claro, dejó no, toda no, España a oscuras. Es que y claro, pero se vio claramente cuando tú ves arder el transformador, ya tienes la causa. A los 10 claro, minutos puedes decir solo a la gente, decir, mira, es que ha ardido un transformador. Es que es así de sencillo, ¿no? ¿Podría haber habido una tormenta solar? Podría haber sido una tormenta solar, pero no hay ninguna indicación de ningún instituto astronómico del mundo que diga que ayer hubiera una tormenta solar que tirara abajo la red eléctrica, solo la española. Es una tormenta solar muy mala, solo va por la española y muy por... hispanófoba, muy hispanófoba. Claro, es decir, con lo cual esa hipótesis tampoco se puede sostener, ¿no? ¿Podría haber habido un sabotaje? Hombre, sí, alguien puede, igual que hemos hablado de que un hacker introduzca un malware, alguien podría haber introducido simplemente con un pendrive un malware en la red. Hombre, estaríamos hablando de un sabotaje, pero a estas horas ya sabríamos que había sido un sabotaje. Quizás no sabríamos quién fuera el autor, pero sí sabíamos que sería un sabotaje, ¿no? Con lo cual, no parece que haya... Hay una hipótesis bastante lógica, que lo que pasa es que está sin confirmar de forma fehaciente. A mí me ha llegado vía Rusia, pero también la he escuchado por aquí en unos medios, y es que es Francia quien no sabemos si porque para una central nuclear para mantenimiento o porque ante las fluctuaciones que estaba viendo la red eléctrica española deciden cortar como prevención y eso provoca la caída. Es decir, eso provoca que hay un pico hacia arriba porque todo el flujo, toda la producción fotovoltaica española se va a la red, pero como se ha cortado hacia Francia,
y hacia Portugal, y hacia, como se ha cortado, pues ya se queda en el circuito. Entonces se produce un pico hacia arriba y ante la inestabilidad, caída abajo, a cero. Esto, claro, es decir, es normal también porque al final las redes están interconectadas, la portuguesa y la francesa están interconectadas con nosotros, la francesa con la italiana con la suiza y la alemana, y así sucesivamente, ¿no? En toda Europa. Hay que mantener la frecuencia, digo, de 50 Hz en todo el sistema a nivel europeo. Y claro, si se produce una de estas situaciones, pues no sabemos si porque el operador francés cortó por una cuestión de seguridad o simplemente es que pararon una central, a lo mejor sin avisar o lo que fuera, y tiraron 6 gigavatios hacia abajo. Al cortar, Claro. toda la producción que hay aquí tira aproximadamente, creo que tenía por aquí, no sé si eran como 10 o 15 gigavatios, 10 hacia arriba, y a partir de ahí una caída en vertical. Y ahí es donde cuando se pierden 15 gigavatios. No es que se pierda, es que se cae todo el sistema. Y sí, es una electricidad que se pierde porque no se está utilizando, claro. Claro. Es decir, ha quedado fuera del circuito. Pues bueno, esto es lo que podemos decir. Me imagino que al final los técnicos nos intentarán dar una explicación plausible, lógica, racional, contrastable. Habrá algún informe, pero lo que no parece lógico es que a estas alturas de la película, pasados ya mucho más de 24 horas, no haya una mínima explicación plausible y el señor presidente del gobierno salga diciendo que todas las hipótesis están abiertas. Hombre, entonces Sí. también está abierta la de la invasión alienígena, ¿no? Es decir, ha No, podido no ser es. un ovni ha pasado por una subestación, claro, y la ha descojonado, ¿no? Es decir, yo creo que esto es poco serio. Esto es No, y, poco y además que el problema de comunicación también reside en que las explicaciones son incomprensibles Nada, es que no dice nada. Autobombo. O sea, la Autobombo. gente no se entera de nada, es decir, es que no están diciendo nada. O sea, se ha quedado No, toda España a oscuras, la telefonía y los servicios, o sea, que ha caído y resulta que te están diciendo que es porque 15 gigavatios han desaparecido. O claro. sea, ¿Esto se podría haber evitado? Sí, perfectamente. De hecho, se ha evitado en las veces anteriores que he citado. sí, Se podría haber evitado. Pero para eso tendrías que haber tenido el respaldo para volver a tener el potencial de inercia, esto como llamo de inercia de generación, que eso solo te lo puede dar los grandes sistemas con turbinas. Es decir, las centrales de ciclo combinado de gas o carbón, las centrales nucleares o claro, las centrales hidroeléctricas. sí, sí. Bien, ¿qué había en funcionamiento? Bueno, las centrales hidroeléctricas tenían lo que tenían, pero las centrales nucleares pararon, ya había 3 paradas y cuando se produce este fenómeno que cae la luz, hay que refrigerarlas y por lo tanto no es que puedan dar potencia a la red, no, es que necesitan ellos potencia para poder mantener la refrigeración de las centrales y pasarlos a parada. Con lo cual, ¿quién te lo sostiene? Las centrales de ciclo combinado, gas y carbón. ¿Y qué ocurre con estas? Pues que en vez de tenerlas al ralentí por si hace falta, por situaciones de estas, están apagadas. Porque, claro, mantenerlas en funcionamiento para nada cuesta dinero. ¿Y entonces qué ocurre? Pues lo que siempre hemos presentido, ¿no? Que decir que la renovable está muy bien, salvo la fotovoltaica, salvo cuando llueve o está nublado. Las eólicas, salvo cuando no hace viento. Y entonces en esos momentos, ¿qué haces? Tendrás Claro. que poner necesariamente las de ciclo combinado. ¿Por qué se ha podido recuperar todo el sistema? Bueno, se ha recuperado ya por la noche, ¿no? Ya a partir Sí. ya de la tarde, noche y luego ya a lo largo de la noche se ha ido recuperando porque se ha ido poniendo en funcionamiento las centrales de ciclo combinado.
Anoche no funcionaba la fotovoltaica ni la eólica, funcionaban las de Claro. ciclo combinado. Claro. Y cuando sale el presidente del gobierno y dice que ha reservado 4 días de reservas estratégicas de hidrocarburos, es para esto. Para Es para echar para mantener, vender. claro, para poder mantener la estabilidad del sistema. Pero claro, a ver, esto al final te tienes que poner un poco, ¿no?, a estudiar y, hombre, al fin y al cabo, es decir, yo vengo de ciencias, es decir, que no Sí. me resulta excesivamente trabajoso poder intentar enterarme un poco, ¿no?, de cómo va esto. Pero claro, yo me imagino al resto de los ciudadanos que no son de ciencia ni de edad es decir, no se enterarán de nada, les resultará incomprensible. Claro. Esto en cuanto al evento y el colapso posterior, que si no se toman medidas lo podemos ir anunciando y volver a pasar. No lo pueden tener por cuenta. Es más, a medida que se vaya sobrecargando el sistema con más renovables y con más necesidad de energía, por ejemplo, los centros de datos de inteligencia artificial que chupan como si no hubiera un mañana, Sí, esto me lo han comentado hoy, sí. es decir, que Sí, sí. chupan como si no hubiera un mañana, es decir, pues si seguimos con esas, pues fíjate, estos eventos acabarán produciéndose más a menudo, más a menudo. Y entonces aquí sí que ya podemos entrar ya en otro tipo de reflexión, ¿no? La reflexión de si vamos en la buena dirección. Es decir, si todo esto de la sociedad digital, la transición ecológica y demás, bueno, pues realmente es la forma más adecuada de mantener cierto bienestar o cierta forma de vida que sea viable. ¿Por qué? Porque lo que se vio ayer es dantesco. Sí, Lo sí. que se vio ayer es dantesco. Las personas encerradas en los ascensores, esperando horas para poder ser rescatadas. La gente saliendo de los metros en los túneles a oscuras y a riesgo y yendo andando hasta la siguiente estación. Los trenes paralizados en los sitios más disparatados y 35.000 personas abandonadas en las vías. Los hospitales rezando para que no se agotara el gasoil de sus Los generadores generadores, sí. eléctricos. Sí, La sí. gente rezando, gente que tiene, por ejemplo, problemas respiratorios y que necesitan un aparato de oxígeno con ellos para poder vivir, rezando que no se agotaran las baterías que tienen esos aparatos, porque no hay posibilidad de recargarlas. La caída de todas las comunicaciones. Eso. ¿De qué Eso también te sirve? quería preguntar, porque ¿De es qué que sirve? Fíjate, ¿de qué sirve todos esos sistemas de alerta? No, se envía un SMS para alertar a la población. Pero ¿qué SMS ni leche? Si no hay comunicaciones, no lo va a recibir nadie. Claro, es decir, ¿de qué sirve todo eso? Al final el transistor, de pilas, sí, sí. el de pilas de toda la vida. ¿Y conectando con quién? Porque prácticamente era la única emisora que funcionaba, Radio Nacional de España. Sí, sí. ¿Eh? Radio Como, Nacional de España. como los tiempos gloriosos del general. Es decir, había que conectar con Radio Nacional de España. Bueno, hoy hacía broma con otro colaborador que hablábamos de lo del transistor, vamos, parecía que habíamos vuelto a los tiempos que iba a sonar doña María Matilde Almendros hablando de España para los españoles, ¿no? A Sí, mi sí, sí. primo de Düsseldorf le dedico Madrecita María del Carmen, de su prima Loli, ¿no? Porque es que, vamos, ha sido como pegar un Claro. retroceso No, acojonante, ¿no? pero fíjate, es decir, es que podemos seguir cosas que son dignas de considerar. Esto duró, dependiendo de los sitios, entre 8 y 12 horas. Bueno, todavía esta mañana había sitios, pero digamos de forma masiva, entre 8 y 12 horas. Pero el evento podía haber sido más grave.
podía haberse quemado algún transformador de alguna subestación y podríamos estar hablando de 48, 72, incluso hasta una semana. O sea, imaginaros. ¿Y cómo iban a circular los coches eléctricos? ¿Qué los iban a Bueno, cargar? es ¿Con otra. vino? ¿Con vino? O es decir, le echamos en la batería, echamos vino a ver si reacciona algo ahí. ¿Cómo pensaban hacer con los coches? No, en los de la Agenda 2030 dice que si le pones harina de grillo también funciona. También funcionan los coches eléctricos, ¿no? O, por ejemplo, bueno, lo del transporte, es decir, al final te das cuenta que prácticamente no hay sistemas de respaldo. Al menos los trenes eléctricos de Renfe, es decir, algún sistema de respaldo que les ayude a llegar al menos a la siguiente estación, que igual está a 10, 20, 50 kilómetros. No dejar a la gente tirada en los campos. Sí, los remolcadores, claro, sí, sí. Claro, no sé, es decir, tener previsto algo, ¿no? Es decir, un plan de contingencia, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué ocurre si efectivamente dura tanto? Es decir, hay que llevar gasoil a todos los sistemas de generadores de los hospitales, de las instalaciones críticas, las residencias de ancianos. ¿Hay un plan para todo eso? Si aquí en Madrid se declaró la emergencia, el estado de emergencia nacional, no vimos un solo militar en las calles. Bueno, es que eso te iba a decir, y lo hablábamos con otro colaborador el otro día, ¿no? Es decir, aquí se ha vuelto a ver la ausencia del Estado, es decir, un Estado completamente inoperante, Inoperante. inoperante, es decir, Yo el creo ejército. fíjate, yo ya he llegado a pensar que es por absoluta ignorancia, incompetencia y negligencia de una pandilla de enchufados que no tienen puñetera idea de nada, ¿eh? Y que están ahí ganando un pastón y cuando ocurre algo como la Dana, el volcán de La Palma, alguna cosa, no hay capacidad para responder. Es decir, querido Juan Antonio, que el Estado existe, lo sabemos porque Hacienda cobra, La Dirección eh, General de Tráfico cobra las multas. la DGT, y ¿Mm? luego, si alguien se pone tonto en alguna manifestación pidiendo algo por Palestina, también te pegan. O sea, También te pega, está la eso lo policía para sabemos. buscarte. Sí, sí, eso Pero para el resto, oye, vete esto a es, Paiporta, vete por ahí, ¿no? O sea, es que, ¿dónde están? ¿Dónde están? no sé decir, no, es una cosa terrible, ¿no? Y luego, pues hombre, fíjate, hemos hablado del coche eléctrico, ¿no? Y esto va relacionado con todo el tema de la transición ecológica y demás. Pero allí hubo un fenómeno que debería hacer pensar a la gente. ¿M? Y es, mira, por ejemplo, Barajas funcionaba, el aeropuerto de Barajas, imagino que el del Prat de Barcelona igual, y otros aeropuertos españoles porque tenían sistemas de generadores propios. Claro, Y entonces, aunque no salían aviones, permitía que fueran aterrizando los vuelos que venían para España. están previstos, sí, sí. Claro, entonces la gente aterrizaba y entonces salían de un avión de Malasia, te podían salir 300 asiáticos, de un avión que viene de Brasil te pueden salir 250 brasileños o de otros países, y se iban acumulando en Barajas sin posibilidad de hacer nada. ¿Por qué? Pues que como no funcionaban los sistemas de pago electrónicos, Esa es otra. Ahora vamos a pues hablar de eso. claro, el taxista lógicamente dice, es que te tengo que cobrar en efectivo porque nada funciona. El efectivo, ¿qué efectivo? Si esto es una sociedad de imbéciles, y lo tengo que decir, incluyéndome yo mismo, porque a veces me caigo también en alguna cosa de esas, una sociedad de imbéciles que para pagar un café ponen una tarjeta de crédito, un reloj. O el reloj. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, pues en esta sociedad de imbéciles, pues ocurre lo que ocurre, que haces el imbécil y llegas a Barajas o llegas a cualquier sitio, que es lo que pasaba en comercios, en bares y demás, y no puedes pagar. ¿Y entonces qué? Dices, Yo el día de la. espérate, Manuel, me voy a cajero, hombre. Y vas al Sí, cajero el y cajero el que cajero te va a está dar más lo que yo apagado. te di. Claro, está más apagado que tú todavía, ¿no? Es decir, y entonces, Yo del día del apagón había quedado con unos amigos para comer y pudimos comer sin luz, pero tenían gas, pero nos dijeron, por favor, en efectivo. claro, Y yo llevaba efectivo y pudimos comer.
¿Por qué? Porque, o sea, aunque tengas 20 millones en el banco, o sea, en ese momento eres una rata de alcantarilla, porque es que Nada, no te dan ni una bolsa de pipas. Es decir, nada, nada, nada. yo espero que esto sirva por lo menos para que la gente piense en la importancia del efectivo como instrumento de libertad y de todo lo que hemos hablado De aquí todo, todo. contra el... Pero además de tener siempre algo en casa de efectivo. No tiene por qué ser mucho, pero al menos que te permita comer 4 días, comprar para comer una Salir semana. del paso, salir del Claro, es paso. decir, tener algo de efectivo. Y entonces ahora llega la reflexión. ¿Y el día que pongan el euro digital? Bueno, ahí voy. O sea, en esta resistencia contra el euro digital, que aquí impulsamos y vamos, somos resistentes absolutos. O sea, es que la gente, ojalá, gracias a esto, se dé cuenta que si permitimos que nos implanten esta mierda, pues estamos vendidos. Es que Pero estamos absolutamente vendidos. vendidos. Estamos Absolutamente vendidos. vendidos. Ya, ¿Qué van a ya hacer? el tema económico, esto la gente además, incluso en la gusanera mediática, aquí en Barcelona, yo iba alternando Radio Nacional con Cataluña Radio, que también funcionaba, y decían, es que claro, la gente va a las máquinas de vending o va a la estación de Sants y claro, como no tienen dinero, pues no les quieren dar nada. Entonces, claro, como no tienen dinero, pues no les dan Claro. y los cajeros no funcionan. Bueno, y la gente lo decía como si fuera una sorpresa, ¿no? Si no hay electricidad, ¿de qué cajero vas a sacar dinero? ¿De dónde? O sea, alucinante, pero no llevaban ni 20 euros. O sea, una Nada, cosa. nada, nada, no, no, no. Si ya te digo, si cuando ves pagar un café de unos 50 euros y lo ves que lo están pagando con una tarjeta, con un reloj o con el teléfono, dices, oye, pero vamos a ver, es que, o sea, ¿no te das cuenta lo tonto que eres? No nos damos cuenta lo tontos que somos. O sea, hombre, por Dios, te has podido quedar en un momento sin efectivo, oye, pues yo qué sé, mientras encuentro un cajero, pues a lo pago lo que sea. Pero cuando tú estás en un sitio, en una cola, y vas viendo que todos van pagando o con tarjeta, con teléfono, o con relojes, dices, no, esto no es que alguien en un momento determinado, el pobre, se ha quedado sin efectivo. Esto es que somos imbéciles. Como dones, como dones. Imbéciles. Sí, ¿Eh? Y fíjate, en esto de la sociedad digital, ya como último apunte, porque esto podría darnos para horas de conversación. Se acuerda de eso. No, hombre, pero ¿para qué tienes todo en el ordenador? Es mejor en la nube tienes todo, y así, estés donde estés, siempre te lo bajas de la nube, lo subes a la nube, trabajas, ¿verdad que? Ayer las únicas nubes que funcionaban eran las que estaban en el cielo. en el cielo sí llovía, sí, De exacto. agua. Y eran de vapor de agua. Toda la nube había desaparecido. Es que, es que, es que, Entonces, es. hombre, todo esto no nos debería llevar a la reflexión. No nos debería llevar. Sí, de hasta qué punto hemos vendido el alma Eh, a este aparato, ¿no? claro, ya está bien. Es Sí, decir, sí. ya está bien, ¿no? Es decir, a ver si nos vamos dando cuenta de lo que todo esto significa. Que es que estas cosas no son triviales. Nada es neutral. Es decir, No, no. uno puede, mira, pues lo comentaba un libro de hace muchos años y de un filósofo que no es nada sospechoso, Jürgen Habermas. Hombre, Nada sospechoso. Bueno, pues tiene un librito, que no es muy grande, que se llama Ciencia y Técnica como Ideología. Y creo que es recomendable. Recomendable leerlo, pero, hombre, a ver, algunos empiezan a darse cuenta de que simplemente porque te den un aparato tecnológico no significa que estés en la vanguardia de la civilización galáctica. Eres un imbécil que va a pagar un café con un reloj. Eso es lo que eres, un imbécil. exacto, Ya exacto. está. Entonces, esa es la puñetera realidad y si queremos entenderlo, entendemos y si no, nada, hasta el siguiente apagón, majetes. Y por Y, y- último, sí, y- dime, Manu. no, 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 disculpa. Y luego también la gente, yo he escuchado casos de personas que al ver que no tenían acceso a las aplicaciones, al móvil, con ataques de ansiedad, con Claro, ataques de hombre, ansiedad, de muchos, porque, muchos. Pues, porque están acostumbrados, o sea, lo llevan tan interiorizado como que es parte de su día a día y que las notificaciones y el estar, bueno, pues, pero verdaderamente sí, atacados sí. porque, claro, aquello se muere, se convierte en un trozo inerte, ¿no? O sea, ya lo es, ¿no? Pero en fin, eh, ataques de ansiedad, Sí, sí, ataques de sí, ansiedad. no, vamos.
Y fíjate, pues no puedes utilizar la inteligencia artificial, no puedes utilizar nada. Es decir, no, el coche Y eléctrico. esta que ya la tienes un poco Claro, adormecida, pues efectivamente, imagínate. te conviertes en una especie de cactus ahí plantado y no sabes qué hacer, ¿no? Es decir, es muy triste y esto, te digo, debería llevarnos a la reflexión. Y por último, habría que comentar un aspecto que ya sí que entronca un poco con lo geopolítico, con la geopolítica y con cómo estos acontecimientos, porque hay algunas teorías, aparte del ciberataque, Putin o los coreanos del norte, cualquier cosa estas. Aparte de la tesis del ciberataque, está también la tesis conspiratoria de, hombre, esto no lo habrán provocado. Podría ser. No, yo no voy a poner, no, o sea, sin tener pruebas evidentes, tampoco voy a negar ninguna hipótesis. Pero es que no hace falta. No hace falta provocarlo. No hace falta hacer un plan que siempre es arriesgado, porque siempre alguien se puede ir de la lengua por un Y tiro de soplar. $100.000, así decir que es así. No, no hace falta. Es esperar que se produzca el evento para aprovecharlo para hacer ingeniería social. Total. Y Porque eso es España lo es que un llevamos, laboratorio. claro, y eso es lo que llevábamos viviendo ya desde hace años. Aquí se hizo ingeniería social con la crisis económica. Aquí se hizo Exacto. ingeniería social con la pandemia. Aquí se hizo ingeniería social con cualquier evento climático que ha aparecido. Si hacía calor, era por el cambio climático. Si hacía frío, también. Filomena fue por el También. cambio climático. Las lluvias últimas también. Y las olas de Todo, calor no todo. te digo ya nada. O sea, todo es por el cambio climático porque estamos en emergencia climática. Si hay un apagón, pues entonces es que estamos en lo mismo. Se aprovecha. Se aprovecha. Y se aprovecha para hacer ingeniería social. ¿Y cuál es el punto en común de todos estos eventos? Inculcar el miedo. Terror. Sí, El sí. miedo en la sociedad. El miedo para que te habíamos dicho lo del kit. El kit. Te Famoso. habíamos dicho del kit. Mira, ha llegado la cosa y tú no tenías el kit. ¡Hala! A comprarlo. Yo solo te diré. Y a someterte a las instrucciones que te demos, porque estás en peligro. No Sí, sabemos sí. si por un virus, o por Putin, o por el sol que te calienta, o no sabemos si los marcianos están al borde ya de la invasión. ¿No? Es decir, no lo sabemos. Pero tú ten miedo y cómprate el kit. Yo solo te diré que Yo, ¿vale? ayer me acordaba, bueno, ahora de tus palabras y supe que lo comentaría contigo. En Cataluña Radio, la locutora que estaba haciendo el programa especial con motivo del apagón, Cataluña Radio es la radio del régimen de Sí, aquí, sí, sí. ¿no? Ya lo Sí, sí. sabemos. No, Es la la radio gusanera pública. mediática, exacto. La radio pública. Diciendo, bueno, muchos se reían de lo del kit, pero ahora parece que tiene su sentido, ¿no? Porque claro, o sea, ya iban aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid diciendo, veis imbéciles como hay que comprar el kit y hay que seguir las instrucciones que nos han dicho, porque etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero así de claro, ¿eh? Así de claro, diciendo que hay que tener para 72 horas, todo ese rollo, ¿no? O sea, es el miedo y la sumisión, la Claro, obediencia. Que la claro. gente agache la cabeza. Ese es el objetivo. Y ya Ese es está. el objetivo. Entonces, claro, dices tú, hombre, pero ¿para qué van a querer que tengamos miedo y que obedezcamos qué? Pues obedezcamos los planes que establece el plan, para la redundancia, el programa político de las élites globalistas, que no es más que la Agenda 2030, agravado ahora con un plan de rearme en el cual hay que gastarse lo que no están son los escritos y lo que se necesita, entre otras cosas, para arreglar la red eléctrica, Ahí, nos lo exacto. vamos a gastar en comprarle armas al complejo militar industrial norteamericano porque igual nos invade Putin, nos ataca un virus, nos cae un meteorito, se apaga la luz, o igual nieva. Claro. Cualquier cosa es posible, ¿no? Y entonces, claro, dices, hombre, y ahí es donde uno ve el objetivo geopolítico, que es mantener el tinglao mantener el tinglao Unión Europea-OTAN, mantener las élites que viven como esa señora de más de medio millón de euros al año
por no tener ni puñetera idea de red eléctrica. Y así mantenemos la clase dominante y los demás, pues, a tener miedo y obedecer. Sobre todo, obedecer. Obedecer. El kit, majetes, el kit. Exacto. Y montamos ministerios de transición ecológica y de no sé qué digital, y montamos todo un tinglao que en el fondo no es más que un aparataje de ingeniería social. Total. Para que tú hagas lo que ellos quieren que hagan. Y si es necesario, vayas a morir en una guerra a 4.000 kilómetros de aquí, ¿eh? Sí. Porque tendrás que ir tú, ellos no van a ir. Claro. Tendrás que ir tú, tus hijos o tus nietos. Ellos no, porque ellos tienen que mantener en funcionamiento la red eléctrica. Y huelga decir que todos los que llevábamos tiempo diciendo que esto podía pasar, que esto era que sucesos de este tipo pueden ocurrir, que nos han estado llamando de todos menos guapos, ¿no? Y como la hemeroteca es implacable, yo quiero compartir contigo dos vídeos, ¿no? Ese es del 21, ese es del 21. Y tú fíjate, tú fíjate. Un gran fundido. El miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección. Esta es la capacidad de generar electricidad que tiene nuestro país. 107 gigavatios al día. El momento de mayor consumo en la historia de nuestro país antes del crack de 2008 fue el 17 de diciembre de 2007 y consumimos entonces 45 gigavatios, menos de la mitad de lo que tenemos capacidad de generar. Ni siquiera en Filomena, 42 gigavatios, consumimos la mitad. Así que nuestras centrales generan el doble de lo que somos capaces de consumir cualquier día. No hay un riesgo de colapso de nuestra generación, como tampoco hay un riesgo de que colapsen las nucleares. Incluso... Esto es lo que decía este periodista, ¿no? Que no había que era un bulo y que era una vergüenza. Y bueno, por si no... Primero es evidente que no tiene puñetera idea de lo que habla, ¿eh? O sea, eso está claro. Es decir, yo le recomendaría el paper que he comentado antes de un simposio previamente de ingeniería eléctrica que he celebrado en Canadá en el año 2022, y es decir, simplemente hay que leer y enterarse. Pero cuando eso es una cacatúa, que lo único que hace es repetir las consignas que le dicen, el bulo es él y su cadena de redes son el bulo. Ellos son el bulo. Y ya está. Y los políticos, querido Juan Antonio, fíjate también por dónde iban, en sede parlamentaria, pero en este plan, ¿eh? Desinformación ya es la principal amenaza de la democracia, aquí y en Europa. Un fantasma recorre estos días nuestros grupos de WhatsApp. El gran apagón. Bueno, como la kriptonita de las mentiras son los datos. El primero, en este país las centrales hidroeléctricas están preparadas para generar mucha más electricidad de la que es capaz de consumir toda la población cada día. Y el segundo dato, en este país el sistema eléctrico cuenta con hasta 10 fuentes de energía diferentes. 10. Así que, señorías, es mentira. Es literalmente mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de capacidad energética y es mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de diversificación energética. Pues ya lo ves, aquí el señor Rufián, que jamás hubo un hombre que hiciera tanto honor a su apellido, ¿no? Diciendo que era un bulo y que todos los que decíamos algo parecido, pues poco más o menos que éramos enemigos del pueblo. Además no tiene ni idea de lo que habla. O sea, es mentira que las centrales hidroeléctricas den suficiente capacidad para todas las necesidades energéticas del país. Necesitas las de ciclo combinado, necesitas las nucleares, necesitas las renovables también. Es decir, necesitas todo. O sea, solamente con las hidroeléctricas no hay. Porque si no, fíjate qué sencillo sería, Manuel. La hidroeléctrica es renovable. Claro. Pero, Luego, a ver. Si fuera suficiente con eso,
Ya está, quitamos todo lo demás, dejamos de ensuciar los campos con placas solares y molinillos, dejamos de ensuciar el campo con placas solares y molinillos y, oye, pues con las hidroeléctricas ya está, si lo dice Rufián, sí, con eso y para todo, ¿no? Pero yo te hago una pregunta, querido Juan Antonio. Tú coge a Beatriz Corredor y a Rufián y que te expliquen qué es una central de ciclo combinado. Yo te hago la apuesta. Ya, pero te pueden explicar muy bien lo que es una buena nómina. Ah, coño, eso sí. Bueno, de nóminas saben y de Claro, dietas, y de bueno, dietas. saben, en fin. Y de gastos de representación. Y de gas de representación, y de todo, y en fin, y de canonjías, ¿no? Sí, bueno, así funciona, ¿no? Pero fíjate, ha habido muchos estos días, unas declaraciones en el Congreso, por ejemplo, una intervención del propio presidente Pedro Sánchez. He visto también de Beatriz Corredor también unas declaraciones hace 9 días, donde hablaba, maravillas, y que cómo se va a producir un apagón. Si esto es, vamos, es decir, ¿para qué vamos a aplicar respiradores? ¿Cuándo van a entrar respiradores? Es decir, así todo, ¿no? Es decir, vamos a limpiar los campos, vamos a molestar al topillo de no sé qué. ¿Para qué vamos a limpiar los campos? Que luego llega una gota fría, alias Dana. Y así todo. Oye, si necesitan luz, que la pidan. La pidan, claro. Si necesitan luz, que la pidan. Ya está, hombre. Ya está. No, pues pero es así todo. Entonces, bueno, pues efectivamente todos estos acontecimientos que vamos viviendo además uno detrás de otro, no hace falta. Lo digo por aquellos que piensan que a lo mejor esto se ha montado, ¿no? Es de bandera falsa. No hace falta, de verdad. No hace falta. A lo mejor sí lo han hecho. Es decir, yo ya no pongo la mano en el fuego por nada. El mismo día imputaron al hermano de Sánchez. Esto, claro. Es que no hace falta. Simplemente los hechos se van produciendo. Sobre todo cuando tienes puntos frágiles donde sabes que pueden ocurrir cosas, como es ahora mismo la red eléctrica en España. Solo tienes que esperar que ocurran las cosas. Y a partir de que ocurren, empiezas ya a poner la maquinaria en funcionamiento de la ingeniería social. Porque, bueno, pues por eso, es decir, ayer hablaban alcaldes, presidentes de comunidades, ¿verdad? Y el gobierno se reunió 2 veces en Moncloa, tardaron horas en decir que iban a hacer una comparecencia, la aplazaron 2 veces, y al final, pues simplemente para 5 minutos de autobombo, donde qué bien lo estamos haciendo todos, qué gran país tenemos, qué maravilla, pero eso sí, ciudadanos, informaros por los medios oficiales, que hay mucho bulo por ahí, por ejemplo en la cadena SER, es decir, que hay mucho bulo por ahí, y entonces, ¿qué van a decir? No, informaros por los medios oficiales. Eso es lo que más le pidió el presidente del gobierno el día de ayer. Es ahí donde les duele. Esto es su punto débil, ¿eh? Es ahí donde les duele. Y porque es ahí donde les estamos dando. De verdad. No, mire, ¿hay que tener un transistor? Claro que sí. ¿Y es conveniente tener algo de agua en casa? Hombre, pues si se va el agua, ¿no? Es decir, yo creo que es normal, claro. Igual que pilas y una linterna. Pero olvídense del kit de supervivencia para 3 días. Si de verdad viniera algo para lo que Ursula von der Leyen ha dicho que hay que tener el kit, no le va a valer de nada, hombre. No hagan el tonto. No hagan el tonto. Tiren el reloj ese con el que pagan. Utilicen el teléfono para utilizarlo, pues para los mensajes, para hablar, para comunicarse, incluso para consultar en un momento determinado algo, pues en internet. Una información, un teléfono, sí, claro. A eso se utiliza el teléfono. Y por su seguridad, por su comodidad, por su libertad, lleven dinero en efectivo. Cuiden el dinero en efectivo. Sí, eso hay que defenderlo con uñas y dientes. Hay que defenderlo con uñas y dientes. Porque si no, a partir de ese día ustedes estarán absolutamente controlados por los que día a día aprovechan cualquier circunstancia para meterle el miedo en el cuerpo, se compre un kit inservible, haga el ridículo con tanto aparatito, y así se le va la vida entre el miedo y la estupidez. Allí una cosa buena que tuvo
dentro de lo que podemos decir de bueno, ¿no? La tragedia, sí. La de ayer. Pues bueno, pues que la gente al final tuvo que ponerse a hablar, aunque fuera en la calle. ¿Por qué? Porque no se puede hacer otra cosa. Claro. Tuvieron que levantar el cuello, Oye, y dirigirse al otro, ¿y qué ha pasado? Y todo, ¿verdad? ¿Y cómo piensas ir a casa? Tuvo que hablar. Sí. Es decir, y eso es mucho más importante que hacer el tontolaba. Ya sabes, los valencianos saben muy bien lo que es el tontolaba. Con el telefonito, a ver si pago 80 céntimos de una barra de pan. Desde luego. Hemos llegado. Pues, querido Juan Antonio, muchísimas gracias por tus siempre lúcidas reflexiones sobre esta cuestión que nos ha, en fin, desbordado a todos los españoles y a los portugueses también. Estoy seguro que con tus siempre didácticas explicaciones habrás hecho mucho bien y esperamos desde este programa pues poder dar luz y que la gente pues sepa qué es lo que hay detrás de todas estas cosas, que no se lo van a explicar en la televisión ni en la radio, aunque tengan el transistor con Radio Nacional. Esto no se lo van a contar, desde luego. Eso, ahí no va a salir. Yo te puedo decir que en algunas de las, tuve que decir, me cuentan que algunas de las gente que estuvo escuchando radio, que a veces, de verdad, era de una frivolidad, de una poca seriedad, de una cosa tan, oye, que esto es para tomárselo en serio, es para buscar explicación de la verdad, no para andar como si estuviéramos de cháchara en la emisora de radio y haciendo chistecitos y repitiendo mucho la radio pública, servicio público. Me informen de verdad, dedíquense a informar. Aunque tengan que llamar a un profesor de la universidad y tenga que estar ahí 2 horas explicando hasta que lo entendamos todos, pero dedíquense a informar. Dejen de hacer el ridículo para tomarnos el pelo. El servicio público, el servicio que pagamos todos, es ese. O sea, ese es el servicio público. Y ya que comentas esto, no quisiera que nos despidiéramos sin hablar también de algo que a mí me ha irritado bastante desde los medios de La Gusanera, y es esta especie de elogio de la miseria, es decir, de normalización de la miseria. Y lo vamos a ver en personajes como este, porque me gustaría conocer tu opinión, que más o menos me la puedo imaginar, pero este tipo de discursitos de qué bien hemos vivido, esto de volver a los 90, ¿no? Ha sido como algo, como un regalo, la gente se ha vuelto a mirar a los ojos, ¿no? Una cosa, bueno, casi de vergüenza ajena, ¿no? Y escucha, ya verás, a este personaje, porque realmente me ha dejado atónito, ¿no? Mira. Sobre lo de la imagen de país, es evidente que la ausencia de energía es excepcional y nos recuerda a otro tipo de países. Pero la realidad es que lo de ayer no fue un problema de marketing. Me parece reducir al absurdo en la situación crítica del día de ayer. Y además creo que ayer también nuestro país dio muy buenas imágenes de muchas cosas. Bastaba salir a cualquier calle para ver, en fin, las dinámicas sociales que se generan en este tipo de situaciones. Y además me da la sensación de que en otros países, cuando miran lo que ocurrió ayer en España, en el fondo lo que también se señala es esto nos puede pasar a nosotros. Porque si esto tiene que ver con vulnerabilidades del tipo de sistema, si esto tiene que ver con, en fin, integrado dentro de todo el debate de la transición energética, si esto tiene que ver con la ciberseguridad, tenga con lo que tenga que ver, interpela absolutamente a todo el mundo. Y probablemente donde se demuestre en fin, la buena reputación de un país tenga que ver justamente con la respuesta. Tenga que ver con que a los 6 minutos literalmente, y hablo de la experiencia en el centro de Madrid, la policía tenía absolutamente controlada toda la circulación de la ciudad. Qué maravilla. Hablo de cómo en algunos supermercados se organizaron para poder atender las demandas de sus clientes. Hablo de que el sistema ayer, en menos de 8 horas, pasó de 0 a 100.
una vez hubo un apagón, el sistema, el operador eléctrico Redella tuvo la capacidad de restablecer la energía. Y eso tiene que ver también con las fortalezas del sistema. Las vulnerabilidades a las que apunta, y Eduardo hacía una reflexión a la que yo me quiero sumar, tienen que ver con probablemente elementos estructurales que nos interpelen a todos, pero especialmente a nosotros mismos, y cómo podemos construir un debate público y unas políticas públicas que hagan que todas esas incertidumbres que ayer nos vinieron a la cabeza, en la próxima ocasión generen alguna certeza. Bueno, Yo me he emocionado, yo es que, Juan vamos a ver, Antonio. es que, no, pero es que, vamos a ver, lo primero es no mentir. Lo primero es no mentir. Hombre, este tipo es un mentiroso. Acojonante. Es un mentiroso. O sea, todo el mundo sabe y te lo puede contar, no la experiencia de una persona, de dos, de tres. Y a los 6 minutos estaba controlado Madrid. Eso A dice. los 6 minutos había un caos, porque no Eso funcionaba dice. ningún semáforo. O sea, la policía tardó mucho tiempo en poder empezar a controlar algunos cruces y rotondas, porque es que incluso tenía dificultades para llegar. Claro. Había 20 kilómetros de atascos de salida y entrada de la ciudad por las autovías. Pues este tío dice que no. En la SER Es dice decir, que no. la gente desesperada. Gente que ha tenido que dormir en las estaciones de metro, en las estaciones de tren, que las tuvieron que mantener abiertas. En Madrid creo que tuvieron que dejar hasta algunas instalaciones deportivas Como en Barcelona, la estación de Sants y la estación del Claro, Norte. para que la gente pudiera dormir porque no podía Claro. llegar a su casa. Y Majadero. asearse. Sí. Este tipo es un majadero. Es decir, ¿dónde ha estado él? ¿Dónde ha estado él? Porque es que, está hablando de un mundo que no existió ayer. Oye, y No cuando existió. dice, y los comercios atendiendo Los a las comercios. personas. ¿Pero qué Y no comercios? sé Pero si cerró todo. La Gran Vía me dice que estaba como, vamos, solo estaba abierto los puestos las oficinas de cambio de divisas. Porque, claro, los extranjeros tienen que cambiar dinero a Claro. unos tipos de cambio totalmente abusivos. Ya. Abusivos. Esto es lo único que estaba abierto en la Gran Vía madrileña. Majadero. Mentiroso. Pero qué Sí, tipo sí. mentiroso, macho. Pero es que es decir, ¿cómo se puede mentir con eso? El sistema es una puta mierda. Y la demostración la tuvimos ayer. Las Pues vulnerabilidades dice, son estructurales. La respuesta ciudadana es la que puede ser. Porque, claro, cuando tú tienes a la ciudadanía sin capacidad de movilizarse, porque la tienes aterrorizada, sí. porque la tienes entontecida con los cacharritos electrónicos, con mil y unas gilipolleces, pues claro, ¿qué va a hacer la pobre ciudadanía? Esperar, ¿y cómo llego yo a mi casa? ¿Y cómo hago esto? Claro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues si la culpa, en gran parte, son esos medios de comunicación que actúan de cacatúas de la clase dominante, que es la que mantiene este sistema. Pues este individuo dice que en eso se demostró la fortaleza del sistema. La fortaleza. O sea, tócate los pies, Sí, Mariano. O sea, en la fin. fortaleza. En fin. Claro. Mira, no tengo confirmación, por lo tanto no lo puedo decir, pero me cuentan que ha habido víctimas. Sí, yo también he leído que ha habido una Ya persona, digo, no varias puedo decir, personas. pero hay personas que se les agotaron la batería de los respiradores en su casa y han fallecido. Y en concreto también me han hablado de un hospital, tampoco lo puedo decir ni nada porque tendría que concretarlo, donde cuando necesitaron tirar de los generadores de respaldo no funcionaron. Y ahí me cuentan de varios fallecidos. Pues Evidentemente, vayan nuestras condolencias. Pónganlo con todos los alfilercitos porque Sí. se necesita contrastación, ¿no? Pero tampoco es extraño, entre No, tantos claro que no. críticas, instalaciones, que alguno haya hecho dejación de la necesidad de cada cierto tiempo comprobar si todos los sistemas funcionan, pues que fueran a tirar el generador eléctrico y no funcionara. Sí. Y a lo mejor un quirófano se quedó sin luz en medio de una operación. Pues así es. Lo dicho, querido Juan Antonio, muchísimas gracias. Esperamos que todos nuestros espectadores pasaran este apagón lo mejor posible y a salvo con sus familias. Si han tenido alguna pérdida, nuestro más sentido pésame.
y aquí estaremos siempre para intentar dar luz y decir la verdad y decir lo que nadie quiere, lo que los poderosos no quieren escuchar, las verdades del barquero, cueste lo que cueste. Y gracias a caballeros como don Juan Antonio Aguilar, que siempre está al pie del cañón y dispuesto a decir, a hacer estos análisis que a todos nos ilustran sobradamente. Muchísimas gracias de nuevo, Juan Antonio, por tu ayuda Gracias a ti y por tu disponibilidad. y un saludo a todos los espectadores. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Si quieren ayudarnos, ya saben que pueden suscribirse, darle al me gusta, pueden mandar un Bizum a cualquiera de estos dos números, a PayPal, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de nuestras fronteras, y entrar en el grupo de Telegram del Mundo por Montera, donde ponemos alguna información que en esta plataforma no podemos poner por motivos que ustedes ya se pueden imaginar. Muchísimas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.